Las sanciones de Donald Trump contra Rusia funcionaron, pero no como se esperaba. Las petroleras estatales chinas detuvieron la compra de crudo ruso por nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia, aunque estas no afectan directamente a las empresas chinas. Hablamos de las empresas PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation y Xinhua Oil. Al menos a corto plazo se abstendrán de comprar petróleo ruso transportado por vía marítima. Al mismo tiempo, la India casi ha dejado por completo de comprar petróleo ruso también debido a las sanciones de Estados Unidos. Los envíos de petróleo ruso a India pronto serán nulos tras las sanciones de Estados Unidos a Rosneft y Lukoil. Así lo informan fuentes de Bloomberg en las compañías refinadoras de petróleo de la India. Altos directivos de los mayores procesadores de la India informaron que por las sanciones será casi imposible pagar a los proveedores rusos. Por lo tanto, todas las operaciones con estas compañías deben detenerse antes del 21 de noviembre. Rusia ha sido el principal proveedor de petróleo para India en los últimos 3 años. Ahora, las refinerías indias se verán obligadas a volver urgentemente a comprar en los países de Medio Oriente. Expertos afirman que China, a diferencia de India, sí puede seguir comprando petróleo ruso, pero ahora también teme las sanciones secundarias y, como vemos, rechaza esas perspectivas. Y al mismo tiempo se sabe que el 30 de octubre Trump se reunirá personalmente con Xi Jinping. Esta ya es información oficial. Eso fue la introducción. Ahora hablemos de todo con más detalle. Me llamo Alexei Pichi. Hoy es 24 de octubre. Discutiremos este tema juntos, pero antes les pido que se suscriban, den like y comenten debajo de este episodio. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi Newson. El enlace está en la descripción. Publicamos noticias de última hora en cuanto llegan. Si quieren apoyar económicamente el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de pago a través del patrocinio en YouTube. Todos los enlaces e instrucciones sobre cómo hacerlo están en la descripción de este video. Ahí dice claramente apoyar al canal, Alexei Pichi. Elijan el formato que prefieran. Agradezco cualquier apoyo que me den. Así que oficialmente China se pronunció en contra de las nuevas sanciones de Estados Unidos, Rosneft y Lukoil. En Pekín declararon que tales restricciones no tienen fundamento en el derecho internacional y no fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, aquí los chinos, por supuesto, están siendo astutos y entienden perfectamente que de qué Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas hablan si ahí está Rusia. ¿Acaso va a aprobar sanciones contra sí misma? Eso es absurdo. China, uno de los principales socios comerciales de Rusia, afirma mantener neutralidad sobre la guerra y no ha condenado la invasión a gran escala de Moscú en Ucrania. En el año 2022, China. Al responder sobre nuevas sanciones de Estados Unidos, Guo Jiakun, del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que China siempre se opone a sanciones unilaterales. En respuesta a otra pregunta sobre la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que el líder chino Xi Jinping podría tener una gran influencia sobre Putin en las condiciones para poner fin a la guerra, el mismo Guo dijo que, cito, «El diálogo y las negociaciones son la única salida real a la crisis ucraniana». Pero ¿qué es lo interesante aquí? Aunque hubo retórica oficial, las empresas estatales chinas suspendieron la compra de petróleo ruso tras las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil. Se refiere especialmente a las empresas PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation y Xinhua Oil. Se señala que, debido a preocupaciones sobre posibles sanciones, al menos a corto plazo, rechazarán acuerdos relacionados con el petróleo ruso transportado por vía marítima. Al mismo tiempo, Unipec, que es una división de la empresa Sinopec, dejó de comprar petróleo ruso desde la semana pasada. ¿Saben por qué? Porque la semana pasada el Reino Unido impuso sanciones contra Rosneft y Lukoil. Y aquí quiero señalar de inmediato que según Reuters, la mayor parte de aproximadamente 1.4 millones de barriles de petróleo ruso que China importa diariamente por mar desde Rusia es comprada por refinerías no estatales. Pero las empresas estatales que suspendieron las compras todavía representan alrededor de 500,000 barriles diarios, lo cual tampoco es poco. Cabe señalar que las dos mayores compañías petroleras, incluso antes de las sanciones de Estados Unidos, vendían la mayor parte de su petróleo a China a través de intermediarios y no directamente para protegerse de las sanciones. Sin embargo, se espera que, después de las empresas estatales chinas, las empresas privadas también suspendan la compra de petróleo ruso para evaluar el posible impacto de las sanciones.
Los chinos simplemente están tratando de entender cómo deben actuar a continuación y si esto es peligroso o no. Aquí comienza lo interesante. Si leemos detenidamente la decisión del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos de América, veremos que Trump, al imponer estas sanciones, dio a todos los contrapartes de Rosneft y Lukoil un plazo hasta el 21 de noviembre, romper relaciones o quedar bajo sanciones secundarias de Estados Unidos. Es decir, como pueden entender, sí se contemplan sanciones secundarias. Sin embargo, estas sanciones no son automáticas y cada caso será revisado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que afirmó en su comunicado que el objetivo de las sanciones es lograr un cambio en el comportamiento de Rusia, no castigar. Por lo tanto, ¿qué tan serias son estas sanciones y si las empresas chinas se verán afectadas por ellas? Lo sabremos el 21 de noviembre, a menos que para ese momento Putin convenza a Trump de que ha cambiado su comportamiento para mejor. Solo cuando Trump imponga sanciones secundarias a transportistas y compradores de petróleo ruso, especialmente en China, entonces todos pensarán que abandonó a los ucranianos. Pero las empresas chinas decidieron dejar de comprar petróleo ruso, al menos temporalmente, para reducir la probabilidad de ser sancionadas. Para China es una situación complicada. Por supuesto, los chinos y los rusos pueden transportar el petróleo ruso en buques cisterna de la flota en la sombra para evitar las sanciones. Sin embargo, Estados Unidos podría sumarse a la búsqueda europea de la flota de buques cisterna en la sombra que ayudan a Rusia a evadir sanciones occidentales. Y entonces para China llegarán tiempos realmente difíciles. Pero eso no es todo. Las sanciones estadounidenses impuestas recientemente, según fuentes de Reuters, también llevaron a la India a reconsiderar sus importaciones. Así, la mayor empresa privada de la India, Reliance Industries, que es el principal comprador indio de petróleo ruso, planea reducir o incluso detener por completo las importaciones desde Rusia. Y las corporaciones estatales Indian Oil, Bharat Petroleum y Hindustan Petroleum están revisando todos sus contratos para asegurarse de que los suministros no provengan directamente de Rosneft y Lukoil. En India, como en China, temen las sanciones secundarias. Y aquí les recuerdo que anteriormente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la India, que junto con China sigue siendo uno de los mayores importadores de petróleo ruso, prometió dejar de comprar combustible a la Federación Rusa. Un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India dijo que el país importa recursos energéticos para proteger los intereses de los consumidores. Bla, bla, bla. Pero cuando hay sanciones, India responde, ok, sí, entendimos, compraremos petróleo en Medio Oriente. Les recuerdo que el 22 de octubre por la noche, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso más sanciones sobre la falta de interés serio de Rusia en el proceso de paz para terminar la guerra en Ucrania. Bajo las nuevas restricciones no solo quedaron Lukoil y Rosneft, sino también sus 34 filiales. El bloqueo también afectará a todas las empresas en las que Lukoil y Rosneft posean una participación igual o superior al 50%, pero también es importante recordar que una semana antes, el 15 de octubre, el Reino Unido impuso sanciones contra Lukoil y Rosneft. Estas sanciones prevén la congelación de activos y restricciones en la prestación de servicios fiduciarios y operaciones de transporte. En Londres explicaron que estas empresas operan en un sector que tiene una importancia clave para el gobierno de Rusia, en particular en el ámbito energético. Por eso, ahora veamos cómo actuarán la India y China. Ya casi es 21 de noviembre cuando vencen todos los plazos de Donald Trump. El plazo está fijado. Dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.